¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto, yo soy Jesús Cervantes y bueno, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de dos temas sumamente importantes, por supuesto e inevitable hablar de las autodefensas, caso Michoacán, y otro tema que mire, mucha gente va a decir, pero ¿qué necesidad de la gente de estar hablando del caso Monex? Pero si uno no cuestiona la manera en que llegó un presidente de la República a gobernar un país, entonces ya estamos mal como ciudadanía. Aquí hubo muchos actos ilegales e ilegítimos. Por lo tanto, vamos a hablar de esos dos temas. Regresamos en unos segundos. Quédese con nosotros, por favor. Bueno, nadie puede olvidar aquel 6 de diciembre del año 2006 cuando Felipe Calderón iniciaba su administración federal justamente con una declaración al narcotráfico, una declaración de guerra en contra del crimen organizado justamente en Michoacán. Pero miren, en el origen puede ir muchas veces el destino de una administración. Nadie puede olvidar de la manera en que llegó Felipe Calderón a la presidencia de la República totalmente cuestionada, cuando se cae un sistema en el IFE, cuando hay una diferencia de menos de un punto con su contrincante más inmediato. Y bueno, la manera en que llegó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se le entrega su acta como presidente electo de esta república, cuando tú llegas de manera ilegal, entonces tus actos es difícil que tengan un respaldo de la ciudadanía. Lo que pretendió hacer en ese tiempo Felipe Calderón fue declararle la guerra al narcotráfico. Fue la manera más inmediata, simplista de poderse ganar a la población y fue justamente en Michoacán, un lugar donde una entidad donde lo único que se generó fue una explosión del crimen organizado, donde empezó a haber un pleito por el trasiego, por las rutas del trasiego de todos los precursores químicos, de las metanfetaminas o de la propia droga ya marihuana y cocaína. Esto dividió a la población, generó muchísima incertidumbre, hubo muchísimas muertes y al paso de los 6 años tenemos lo que sigue siendo la desgracia de Michoacán, ¿no? La presencia del crimen organizado fuerte, muy fuerte en ese estado, sobre todo ahorita en Tierra Caliente, y con un nuevo elemento que es del que vamos a hablar en esta ocasión, por supuesto, de los grupos de autodefensa. Mire, los grupos de autodefensa surgieron públicamente, supimos de ellos aquel 24 de febrero del 2013. Apenas acababa de iniciar el señor Enrique Peña Nieto su administración federal y ya estaba teniendo grupos de insurgencia civil prácticamente, ¿sí? Porque esta gente se trata de comunitarios que se empezaron a organizar para defenderse del crimen organizado, de los diversos grupos, no contra el gobierno. Eso es muy importante aclararlo porque eso hace la diferencia cuando un grupo puede ser de alguna manera cooptado o por lo menos se le mete el elemento de la duda para saber si son financiados por el gobierno federal. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Michoacán, donde hay ya un estado fallido totalmente y no se trata de ahorita, del mes de enero del año 2014, no. Estamos hablando que es un estado fallido desde que el propio Felipe Calderón inició su guerra porque empezó una serie de asesinatos, de crímenes, levantamientos, cobro de piso de diversos grupos. Todo mundo recordamos, por supuesto, que ahí inició el famoso Cartel del Milenio con los hermanos Valencia, después fueron detenidos algunos, otros deportados a Estados Unidos, quien los pidió porque tenían allá cuentas con la justicia norteamericana, y del Cartel del Milenio se deriva lo que fue la familia michoacana, ¿no?
Después de la familia michoacana hay una nueva división y surgen lo que se llaman los caballeros templarios. Este grupo de los caballeros templarios, donde tiene esta mezcla de fanatismo religioso con inicialmente un apoyo hacia la sociedad, y le estoy hablando de los años del inicio del año 2000, no de ahorita, ¿sí? Porque ellos empiezan, o por lo menos así se justificaban, como un apoyo a la población y los querían ayudar. A final de cuentas, como todo grupo criminal, pues termina diversificándose y ya no nada más hablan de el trasiego de drogas o producción de drogas, sino también cobro de piso, secuestro y todos los parte de los 22 delitos que reconoce la ONU como dinero negro, de donde se saca todo este dinero negro. Este grupo de los caballeros templarios empieza a tener en Michoacán, ahí nacen, empiezan a tener un pleito con el cártel de Nueva Generación que está en Jalisco y justamente la colindancia con este estado es lo que hace que sea tan cruenta el pleito entre ellos, entre los dos cárteles por dominar la zona. ¿Qué hace la gente? Bueno, la gente, los comuneros, los limoneros, los productores de aguacate, lo que deciden es organizarse y luchar contra los caballeros templarios, que son los que tienen base en Michoacán. De ahí surgen las primeras agrupaciones de autodefensa que no tienen nada que ver con la policía comunitaria, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro porque la policía comunitaria nace en Guerrero en los años entre 1996 y 1997 para defenderse de otro tipo de crímenes. Bueno, aquí los grupos de autodefensa lo hacen prácticamente, exclusivamente para defenderse de los ataques de los caballeros templarios. Vamos a ver un video ahorita que explica un poco lo que son estos grupos de autodefensa y por supuesto vamos a entrar de lleno en esta violencia que se incrementó a inicios de año. No hay un güey palo. Donde se encuentra uno de los, un coronel del ejército mexicano para ver qué es lo que dice. Escuchen. Que salgan del pueblo, señora. No, perdón, no es si esta es la mortificación a la molestia adelante, no es nuestra intención estacionarnos, nosotros vamos de paso. No. Vamos de paso. Sí, por favor, lo que pasa es que ahorita estamos tan más dolidos, señor, como no se imaginan ustedes. Si no fue un animal los que mataron. No, mataron niños de 12 años. Sí. O sea, ahí estuvimos nosotros. A mí me tiraron balazos, nomás que el muro de contención me los protegió. Mataron mucha gente inocente, mataron compañeros de nosotros. Señor, veníamos de pelear 4 horas con los caballeros templarios y ellos de estar con nosotros huyeron del lugar. No los agredan. Que nos dejen que salgan solos. Por favor, que no los agredan. No los agredan. No los queremos aquí. Que no los agredan, que no los agredan. No queremos que se vayan por acá. Ya vayan, que vengan. Ufi, que no los agredan, dijo Simón. Que nomás veníamos a hablar que se saliéramos en espera de que todo mejore. Claro, coronel puede. Claro, sí que sí, coronel Beltrán Valdés. Claro, usted es el encargado de aquí de la zona militar. Sí, señor, no de toda la zona, no, de esta área. De esa región. Así es. ¿Cuántos elementos trae usted con ahorita en este momento no más de 80, 100 elementos. Bien, ¿y usted qué le puede contestar a la población de que están molestos por el hecho de que algunos compañeros suyos pues abrieron fuego contra la población civil? Totalmente entendible el dolor y con toda la certeza seguramente que tienen personas que llevan un puntual seguimiento de que se aplicará lo que corresponde a donde haya privado la imprudencia o la falta de cuidado. ¿Hay ese compromiso de las Fuerzas Armadas? Totalmente, y creo que tienen ustedes personas que tienen alcance a ese seguimiento y podrán ver la materialización de ello. Es decir, que sí va a haber justicia para esas personas. Totalmente. ¿De qué batallón son ustedes? ¿Ustedes qué es lo que van a plantear en ese momento? Agrupamiento 2. ¿Cuál es la molestia de que el ejército esté aquí? Es que nos mataron a nuestros compañeros, siquiera lo hubieran matado peleando, pero no lo mataron a sangre fría. Ajá. Eso es lo que le hicieron. Claro. Y por la espalda. ¿Les van a permitir que salgan? Sí, les vamos a permitir que ¿Estaba en Nueva Italia?
Ya no van a entrar a Buenavista. No vamos a estar en Buenavista. Yo pretendíamos atravesar, cruzar, vamos para Tepa. Es eso. Bueno. Ándale pues, échenle pues ahí. Pasen pues de una vez porque... ¡Váyanse por donde vinieron, malditos! ¡Guerra de templarios! ¡Hacemos ayudar a ¡Váyanse a proteger los templarios! ¡Váyanse a proteger los templarios que bien falta les hace! Ese video lo que muestra es que es en el municipio de Buenavista, en Tierra Caliente de Michoacán, y ahí lo que está sucediendo es que los grupos de autodefensa estaban estaban corriendo prácticamente a los elementos del ejército. Mire, justamente el 24 de febrero del año pasado nos referíamos que fue en esa época cuando surgen los grupos de autodefensa, y fue en este lugar, en Buenavista, Tepalcatepec y en La Ruana. Es la zona de Tierra Caliente, ¿sí? Ahora, el 4 de enero, también muy cerca de Apatzingán, que está abajo de donde está Buenavista, donde está toda esta zona, está abajo Apatzingán, ahí es donde se dan, y en Parácuaro, que es muy cercano a Apatzingán, es donde se da justamente la presencia de nuevos grupos de autodefensa el día 4 de enero. Esa irrupción de los grupos de autodefensa el 4 de enero de este año fue lo que detonó todo lo que estamos viendo ahorita en Michoacán. Llegan los grupos de autodefensa y curiosamente, y por primera vez, una presidenta municipal, ¿sí?, de un municipio donde hacen presencia los grupos de autodefensa, se manifiesta, encabeza una manifestación en contra de estos grupos de autodefensa. Cuando se da esta irrupción entre sábado y domingo 4 y 5 de enero, la presidenta municipal estaba de vacaciones, todavía pensaba regresar hasta pasando Reyes, o sea, después del lunes 6 de enero. Lo que sucede la hace regresar y el lunes 6 de enero ella encabeza a otro grupo de la comunidad en contra de los grupos de autodefensa. Para esto ya había habido camiones quemados, algunos camiones de pasajeros de la localidad, y también hubo uno de Coca-Cola y de algunas otras empresas internacionales, ¿no?, que llevan productos a la zona. Bueno, la presidenta municipal lo único que generó fue un encono entre los propios pobladores del ayuntamiento, ¿sí?, un encono que se trasladó hasta Apatzingán, porque les digo, es una zona sumamente cercana, ¿sí?, y en la carretera, entre la carretera que conecta a ambos municipios, entre Parácuaro y Apatzingán, fue donde se estuvieron presentando esta quema de autos, hubo retenes, hubo enfrentamientos y terminaron con la presidencia municipal de Apatzingán incendiada, algunas tiendas de autoservicio, algunas farmacias. Todo esto generó que el gobierno federal por primera vez hiciera un aviso, ¿sí?, de que iba a mandar unas tropas especiales para luchar en contra de grupos armados. No se refirió en específico a los grupos de autodefensa, porque ya lo había hecho antes, en el mes de mayo, pero tenía que ver con un asunto de inflación, que más adelante en el siguiente corte lo vamos a explicar, pero esa decisión del gobierno federal de estar presente en Michoacán tiene que ver con una decisión ilegal que hasta ahora ningún medio de comunicación ha cuestionado, y mucho menos el Poder Legislativo, que es el que podría estar ahorita criticando, cuestionando las acciones que realiza el presidente de la República, puesto que para eso es uno de los 3 poderes, para mantener el equilibrio y evitar excesos del Ejecutivo Federal. Regresamos, nos vamos a un pequeño corte y vamos a explicar un poco más de lo que está sucediendo en Michoacán y las acciones de Enrique Peña Nieto. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompimiento Televisión por Internet.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino. Bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. En Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Bueno, estábamos hablando de los grupos de autodefensa y todo lo que tiene que ver con la irrupción del gobierno federal el día 14 de enero. Fíjese, una semana después de que ya había toma de carreteras, camiones incendiados, enfrentamientos entre policías, desarme de policías del propio ayuntamiento de Parácuaro, la presidenta municipal de este ayuntamiento encabezando un grupo anti-autodefensas, ¿sí? O sea, ya una zona totalmente de conflicto con un estado fallido desde hacía años y el gobierno de Enrique Peña Nieto decide intervenir. Aquí lo curioso es que manda a es como un embajador plenipotenciario, ¿no? Porque el señor Alejandro Castillo Cervantes, el que se encargaba de cerrar las cafeterías en la colonia Condesa, porque él estaba en la Profeco, ahora se iba a dedicar a apaciguar y a llevar la paz a un estado donde no lo pudo hacer ni el gobierno federal de Felipe Calderón, ni los propios gobiernos estatales y mucho menos las presidencias de los distintos ayuntamientos, pero estaba mandando a este señor a apaciguar. Justamente el día que lo hace, lo primero que hay es un enfrentamiento entre integrantes del ejército y grupos de la comunidad de Antunes, en esta misma zona de Parácuaro, donde están en contra de que se desarme a los grupos de autodefensa. Porque mire, lo que está sucediendo ahorita después de que llegó el gobierno federal fue una confusión donde ya nadie tenemos la certeza de a qué intereses pudiera estar respondiendo un grupo de autodefensa que no es lo mismo el de Tepalcatepec, el de La Ruana, el de Buenavista, el de Parácuaro, el de Apatzingán, tienen un mismo objetivo o nacieron con un mismo objetivo, que era defenderse y tratar de desarmar al grupo criminal de los Caballeros Templarios, pero tienen distintas formas de acción, de liderazgo, cada uno de ellos, y justamente esta falta de cohesión entre los distintos grupos de autodefensa de cada ayuntamiento le genera debilidades y por supuesto también fortalezas. Una de las debilidades es que ellos actúan sin una persona que pueda dar la cara y existe una gran confusión. Usted recordará mucho al doctor Mireles. Por cierto, la revista Proceso le dio una portada cuando dice Mireles,
el alzado. Esta portada es del mes de noviembre del año pasado. Él ahí explica las razones por las cuales ellos se levantan en armas. Pero curiosamente, cuando se da esta gran explosión en Tierra Caliente, el señor Mireles tiene un accidente, lo mandan a la Ciudad de México, está protegido por la Policía Federal y luego sale un video en un noticiero de Televisa que lo que hace es confundir más a la población y se genera un sentimiento anti grupos de autodefensa. Ahora los malos de la película resulta que son los grupos de autodefensa, ¿no? Y ya nadie puede meter las manos por ellos porque mientras unos los están acusando de haber sido formados por el general Óscar Naranjo, este general que trabajó en contra de las FARC en Colombia con el presidente Álvaro Uribe y que encabezó también la detención de Pablo Escobar, este líder del cártel de Medellín. Lo que se está diciendo hoy es que él está detrás, es decir, que el propio gobierno de Enrique Peña Nieto justamente por eso permite a lo largo de un año, ¿sí? O sea, no acaban de surgir, surgieron públicamente en febrero del año pasado y a lo largo de un año los dejan actuar, ¿sí? Y ahora sí, después de un año pretenden detenerlos cuando ya no se sabe si son del general Óscar Naranjo, si son reales, si están infiltrados por los propios caballeros templarios, por el cártel de Nueva Generación, por empresarios incluso, porque no hay que olvidar que uno de los más golpeados, de los sectores más golpeados en Michoacán, son los empresarios, los limoneros, los que siembran aguacate y exportan hacia diversas partes del mundo, ¿sí? Y ellos generaron también un desequilibrio en la economía mexicana debido justamente a que no los dejaban sembrar tranquilamente el grupo de los caballeros templarios. Entonces, no podemos tener ahorita la certeza de quién está detrás de estos grupos y también es muy extraño lo que le ha sucedido al doctor Mireles, que hasta la fecha no ha podido convencer de por qué dio esas declaraciones a una televisora y a las horas se desdijo. Se habla mucho de un video editado, por supuesto, se habla también de que el doctor estaba bajo algún somnífero justamente por el accidente que había tenido y las múltiples operaciones que ha estado recibiendo. Pero aquí el tema es cómo el gobierno federal deja pasar un año, ¿sí? Y ahorita lo único que se genera en el país es más confusión todavía. Vamos a un segundo video sobre estos grupos de autodefensa y donde sale justamente el doctor Mireles para que la gente quien nos está viendo, tenga una visión de lo que dicen ellos mismos, de cómo se justifican en su actuar y también no hay que olvidar que gente tan reconocida como el padre Solalinde de Oaxaca ha hablado a favor de los grupos de autodefensa y muchísima gente lo hemos hecho porque cuando el gobierno federal no le puede dar seguridad a tu familia, tú tienes todo el derecho a defenderte. El problema es cómo lo haces sin estar fuera de la ley y sin poder contrarrestar todo el abuso de estos crímenes, de estos grupos criminales, incluyendo el gobierno federal. Vámonos al video, por favor, para ver qué es lo que nos dice el doctor Mireles. Yo me imagino que se hizo un análisis, unos 2 años con caballeros templarios, o 2 años sin caballeros templarios y se miró como entre un paraíso y un desierto. Entonces, por lógica, no sé por dónde hubiera ganado usted. They had a last supper the day of the beaching. She's a dead ship sailing, skeleton crew. The galley is empty, the stovepots are cooling, with what's left of a stew. The time is approaching. The captain... El día de ayer ejecutan a otro compañero de nosotros
por el simple hecho de ser de Tepalcatepec, lo ejecutaron en Uruapan. Y así, te puedo decir miles de ejecuciones que ha habido de gente de nosotros por vivir en otro lado, pero traer credencial de elector de Tepalcatepec. Aquí por el simple hecho de que somos de Tepalcatepec no podemos ir a Patzingán, pero me alegro que nos tengan miedo, porque no es otra cosa lo que tienen. Alguien pregunta, ¿y por qué niños de 16 años? Le dije, ¿dónde vives tú? No, pues en el Distrito Federal. Ah, no, a lo mejor allá son niños, pero acá son hombres. Y no porque estén combatiendo. Acá son hombres por la vida del campo, son hombres. A este ya le habían matado a sus hermanos. Nomás él quedaba para defender a sus papás. Y ahí en su rancho de él fue el ataque. Él no era de los que vamos a apoyar. En todas las trincheras, la gente que cuida las trincheras es la gente que es de ahí, de esos ranchos donde viven. Son los únicos que conocen a los criminales, porque convivieron con ellos muchos años. Como dijo un militar una vez, si por aquí me pasa un templario, pues yo lo voy a saludar. Yo no los conozco, y es la verdad. Pero nosotros, que los tenemos bien identificados, somos los que estamos de guardia las 24 horas, y no nos vamos. A nosotros nuestras bajas nos duelen muchísimo, nos llena de pena. Por lo regular nunca sabemos cuántos fueron los que cayeron del otro bando hasta que después nos hallamos circunstancialmente los cadáveres en los cerros y en las barrancas que también tenemos que andar patrullando. Y eso lo hacemos al día siguiente o al tercer día de un ataque. Vemos con tristeza que son jóvenes. En el caso de estos últimos cadáveres acá de San Juan de los Plátanos, vimos que eran jóvenes entre 18 y 25 años de edad. ¿De cuándo? ¿Qué fecha? Para amanecer el día de ayer, exactamente el 26 de octubre en la noche, para amanecer el 27, domingo 27. Vimos con tristeza que los 5 muchachos traían una mochilita. Pensábamos que traerían alguna torta o refresco, y no. Nada más traían cartuchos y droga. ¿Qué droga? Cristal. Como que sus patrones les pagan con eso para que se animen a pelear, o los drogan y los mandan. Hemos visto muchas veces que hemos tenido la oportunidad de ver a nuestros atacantes. Tenemos la impresión de que casi ninguno viene a pelear de su voluntad, por la forma en que pelean. Sacan las armas por fuera de donde estén escondidos o de sus carros hasta que vacían sus cargadores, los avientan y se van corriendo. Dejan hasta camionetas, nos dejan camionetas, radios, armas, cartuchos. Ese que vio usted ahí es el doctor Mireles, quien hoy está siendo cuestionado por distintos grupos de la sociedad, distintos sectores. Cuando nosotros hablamos de Michoacán no podemos olvidar, les decía al principio, al inicio de este programa, que no podíamos olvidar cómo Felipe Calderón inició ahí su guerra contra el narcotráfico, y en aquella ocasión se cuestionó muchísimo la participación del ejército, que de hecho ya la había arrancado, se había arrancado en el gobierno de Ernesto Zedillo, en acciones de seguridad pública, que no tiene nada que ver el ejército de acuerdo a la Constitución. Bueno, cuando Calderón inició esta guerra, tampoco, ¿sí?, se pudo justificar bajo qué precepto de la Constitución él podría estarse respaldando para que intervinieran estos grupos. ¿Y por qué eran los problemas? Porque generalmente los militares, por lo menos aquí en México, y tenemos una larga experiencia, sus acciones generalmente llevan una estela de abuso de los derechos humanos, violaciones, un sinfín de actos en contra de las comunidades en donde van y se asientan o donde van y realizan sus acciones en contra del crimen organizado. Así como no se cuestionó en un principio, ¿sí?, las acciones de Felipe Calderón, porque hay que recordar que después sí hubo, incluso hubo controversias que se interpusieron por estar participando el ejército en estas acciones. Bueno, en el caso de Enrique Peña Nieto, tampoco ha habido quien cuestione sus acciones,
por haber mandado a este comisionado del que le había comentado hace rato, el que se encargaba de cerrar los bares y los restaurantes en la Condesa, ¿sí? El gran comisionado, el exdirector de Profeco, el señor Alfredo Castillo Cervantes. No hay en la Constitución ningún precepto que justifique su presencia. Vamos a hablar en el siguiente corte de todos los artículos que se violentan por parte del señor Enrique Peña Nieto y cómo la Comisión Permanente no ha hecho nada, ¿sí?, para ponerle un alto a este abuso de poder por parte de Peña Nieto. Mire, este asunto de las violaciones a la Constitución son sumamente importantes. ¿Por qué? Hace un rato hablábamos de cómo llega un presidente de la República a ejercer el poder, ¿sí? Puede ser que legalmente, es decir, los organismos le den el aval, digan que no se violentó la ley, ¿sí? Pero llegan de una manera ilegítima, lo cual hace que a ellos los obliga a realizar un golpe, ¿sí?, un golpe mediático para que puedan tener el apoyo de la población o por lo menos que digan, wow, este presidente sí está haciendo lo que la gente necesita, ¿no? Es el caso del señor Enrique Peña Nieto, que a lo largo de un año de inacción en Michoacán, de repente da un golpe de mano, ¿sí?, y lo que realiza acto seguido es imponer un comisionado que no viene en la Constitución. Y mire, cuando anunció la creación del comisionado, él se respaldó en el artículo 89 de la Constitución, fracción primera, y la fracción primera no tiene nada que ver con el nombramiento de un comisionado. De lo que habla la Constitución es justamente de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de promulgar las leyes que derivan del Poder Legislativo, no de los decretos que él establece para terminar de borrar los tres poderes que existen en Michoacán, ¿sí? Porque aunque en los hechos no han estado funcionando desde que llegó el señor Fausto Vallejo, y bueno, desde antes, ¿sí? No hay una declaratoria
presidencial y del poder, perdón, no es presidencial, sino del poder ejecutivo y del poder legislativo para poder declarar desaparecidos los poderes. Por lo tanto, lo que hizo el señor Enrique Peña Nieto fue violar tanto el artículo 89 de la Constitución, que es donde le faculta a realizar cierto tipo de acciones. El hecho de que seas el encargado del Ejecutivo Federal no te da la posibilidad, no te no te da manga ancha a que hagas lo que se te dé la gana, porque entonces estaríamos entrando a los caminos dictatoriales, ¿no? Como sucedió o como ha sucedido en México cuando antes el PRI estaba aquí en la presidencia de la República. Además del artículo 89, está violentando el artículo 115, que tiene que ver con los derechos y obligaciones que tiene cada ayuntamiento, los derechos que se tiene por parte de cada municipio. Y también, por supuesto, el artículo 116, que habla del sistema federal en el que vivimos, donde no se puede imponer o no debiera imponerse el gobierno federal sobre los estados. Recordemos que incluso la propia Procuraduría General de la República no tiene mayor poder que la Procuraduría estatal de cualquier entidad, ¿sí? Tienen distintos ámbitos de trabajo, pero el poder es el mismo, de acuerdo a la Constitución. En la revista Proceso en esta semana sacamos una entrevista con el maestro, el constitucionalista Elisur Arteaga, y él hace un detalle perfecto de cuáles son los artículos que se están violentando y qué es lo que debió de haber hecho, ¿sí? Tanto la comisión permanente, que es esta área que existe en el Poder Legislativo cuando se está en receso, cuando tanto los senadores como los diputados están en periodo de descanso, ¿sí? Se forma una comisión que se le llama permanente, integrada por senadores y diputados, y ellos son los que tienen que tomar decisiones importantes sobre lo que acontece en el país, ¿ok? Entonces, lo que debió haber hecho el Ejecutivo Federal en coordinación con el Poder Legislativo, de acuerdo al constitucionalista Elisur Arteaga, es haber declarado desaparición de poderes en algunas zonas totalmente limitadas en Michoacán para poder restablecer el Estado de Derecho, ¿sí? El artículo 29 de la Constitución, que por cierto fue modificado el año pasado en la Cámara de Diputados, este artículo 29 te dice que tú, como presidente de la República, tienes que llamar a tus secretarios de Estado, ¿sí? Y proponerle como medida de solución, cuando ya no hay ninguna otra salida, la suspensión de las garantías de la población en una zona totalmente determinada, porque estamos hablando de seguridad nacional, ya no estamos hablando de seguridad pública, ¿no? Cuando se acuerda por parte de los secretarios de Estado, se manda a la comisión permanente para que ésta determine si efectivamente, ¿sí?, existe un vacío de poder en esa zona, como para poder declarar la suspensión de garantías y poder restablecer el Estado de Derecho. Eso es lo que en estricto sentido de derecho tuvo que haber hecho el Ejecutivo Federal. Pero mire, no ha habido ningún actor político que haya cuestionado lo que está haciendo Enrique Peña Nieto, como tampoco hubo en su momento en las primeras acciones del señor Felipe Calderón, y ya vimos en lo que terminó ese sexenio, en más de 100,000 desaparecidos y 70,000 muertos, por lo menos de acuerdo con las estadísticas que conocemos. En este caso, lo que hizo la Cámara de Diputados, y mire, es que es como que es un surrealismo lo que vivimos aquí en México. Durante la primera semana, cuando estaba lo más violento en Tierra Caliente de Michoacán, la comisión permanente que sesionó el día 8, el miércoles 8 de enero, estaba discutiendo si ponían o no en los escaparates los juguetes mexicanos, cuando Michoacán se estaba incendiando, ¿ok? O sea, la comisión permanente, los representantes de Michoacán, no hubo un solo diputado o senador de Michoacán que se hubiera parado en la comisión permanente a presentar una propuesta o a hablar del artículo 29 o, no sé, marcar un SOS para Michoacán, una alerta de lo que estaba sucediendo. A la siguiente semana, lo único que hizo la comisión permanente es aprobar un exhorto, que son como las llamadas a misa, para que el gobierno federal les dijera cómo fue que el día 14, cuando decidió Enrique Peña Nieto mandar a las fuerzas federales a Michoacán,
resultaron muertos dos personas de la comunidad de Parácuaro y en Nueva Italia. Eso es a lo que se limitó, ¿sí? Ni siquiera se atrevieron a tocar a la Defensa Nacional y exigirle, ¿sí?, un detalle de cómo sucedieron esas cosas. Esto es lo que ha estado criticando muchísimo el constitucionalista Lisur Arteaga, de esta falta de vacío de poder, de ejercicio, ¿sí?, del derecho. Y cuando en un país no se ejerce el derecho, a lo que vamos son acciones dictatoriales, porque el día de mañana, ¿sí?, así como se envió un comisionado y se borró totalmente la acción de los 3 poderes en el estado de Michoacán, el día de mañana se hace, no sé, Chihuahua, Veracruz, donde hay tiro por viaje muertos ahí, y nadie le va a decir nada, no hay quien detenga el poder de Enrique Peña Nieto. El presidencialismo está regresando a nuestro país de una manera impresionante y no hay quien lo cuestione, y los poderes, tanto el legislativo como el judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que se encarga de aplicar, ¿sí?, las leyes y dirimir las controversias constitucionales, tampoco se ha atrevido a decir que lo que hizo Enrique Peña Nieto está mal. Ahora, el Ejecutivo Federal, va a ser difícil que acepte que estuvo violando la Constitución y que busque otros caminos para tratar de buscar la paz en Michoacán. Si usted recuerda, en uno de los programas de aquí de Zona de Impacto, hablamos de que en el país no solamente están en Michoacán los grupos de autodefensa, hay por lo menos 17 estados en los cuales están actuando. Lo que se hizo en Michoacán, el día de mañana se hace en cualquiera de estas entidades, ¿sí? Nos vamos a un corte, vamos a regresar con el último segmento y bueno, cerraremos por supuesto con el caso Monex y nos vamos al corte, ya. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible.
Sí, Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República bajo un manto protector de ilegitimidad, ¿sí? Bueno, lo mismo sucedió en el caso del señor Enrique Peña Nieto. Tiene un gran cuestionamiento su llegada, sobre todo por cómo se realizó todo el proceso electoral y el caso Monexgate, del que ya hemos hablado aquí en diversas ocasiones, aunque, bueno, legalmente es el Ejecutivo Federal, avalado por el Tribunal y con un Congreso de la Unión que hace todo lo que le pide el señor Enrique Peña Nieto. Pero aquí el problema es que ya vimos en lo que termina un país cuando tiene un presidente de la República que llega de manera ilegítima a ocupar esa posición. En el caso de Peña Nieto, a más de un año de que explotó el caso del Monexgate, el Tribunal Electoral aún no ha determinado, ¿sí?, qué fue lo que sucedió con el proceso electoral. Sin embargo, han estado apareciendo una serie de informaciones que tienen que ver con esto, ¿sí? Recuerde usted que hace casi un año, el día 23 de enero del año 2013, el Instituto Federal Electoral exoneró por completo al PRI, al Partido Verde, que fueron los dos institutos políticos en los cuales se respaldó Peña Nieto para llegar a la presidencia de la República, los exoneró de cualquier acto ilegal de haber violentado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por supuesto que dijo que había llegado por la vía legal el señor Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Sin embargo, los partidos de oposición que en su momento habían denunciado este caso recurrieron al Tribunal Electoral para que revisara la actuación del instituto, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque había, mire, el PRI en esta ocasión, quizá porque tenía tantos años de no ejercer formalmente el poder, 12 años prácticamente, ¿sí?, había dejado muchos cabos sueltos en el caso de Monexgate. El IFE los detectó y aún así declaró válida la elección. Bueno, recientemente el periódico Reforma, en el mes de diciembre, hizo una revelación que es por demás importante. Habló de unos oficios que tiene la Unidad de Investigación Financiera del Gobierno Federal, que es donde se investigan todas las acciones, operaciones de lavado de dinero. Y salieron algunos elementos que tuvieron que ver en todo este entramado del Monexgate. En la revista Proceso, en 3, 4 números, estuvimos documentando de varias empresas que participaron en este entramado también financiero y pusimos que una de las cabezas de estas empresas, el señor Pérez Jaén, ¿sí?, este señor ha utilizado varios alias, pero además se dedica a emitir facturas a diversas empresas que son que quieren evitar al fisco, y estas empresas que él, mediante el cual él les emite facturas, son fantasmas, realmente no tienen operaciones, pero sí les regresa, sí les hace una retención del IVA, entonces en apariencia son operaciones legales, ¿sí?, y son empresas constituidas formalmente. Eso lo sustentamos con documentos en la revista Proceso durante los meses, si mal no recuerdo, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Estuvimos hablando de todas estas empresas. Bueno, pues en diciembre de este año, el diario Reforma sacó justamente la investigación que había empezado el gobierno todavía de Felipe Calderón en el mes de junio sobre algunas de estas empresas que estaban facturando y que tenían que ver con el caso Monex, ¿no? Nosotros también en la revista Proceso la semana pasada dimos un seguimiento a esta información del periódico Reforma y nos encontramos con algunos nombres que incluso el propio IFE había revelado hace un año ya. Por ejemplo, vamos a hablar del personaje Raúl Álvarez Longoria, que entregó poco más de 10 millones, ¿se acuerda aquellas empresas Inicio, EFRA, las principales que manejaron todo este dinero del Monexgate, pero que después el IFE encontró que existían por lo menos unas 10 empresas más,
¿sí? Bueno, pues ahí aparece este personaje, Raúl Álvarez Longoria, y nos encontramos con que ha solicitado diversos amparos para que la SIEDO, la parte esta de investigación del crimen organizado de PGR, no sigue investigando en sus cuentas. Hay otras solicitudes de amparo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tampoco continúe indagando en las cuentas bancarias, porque mire, intervinieron 5 bancos en el caso del Monexgate, los 5 principales bancos de este país, que son internacionales, pero que tienen base en México. Vamos a pasar un video para recordar un poquito de lo que ha sido Monexgate y vamos a cerrar, por supuesto, con estos nuevos nombres y que tiene que investigar este Tribunal Electoral a un año de que fue exonerado el PRI y Peña Nieto por parte del IFE. Bueno, entramos en la parte final. Ricardo Monreal, nos estás presentando en este programa un asunto que no habíamos conocido, que estás dando a conocer en este momento, del llamado caso Monex. Te escuchamos. Mira, voy a ser breve porque además la parte que Roberto tiene en este tema se complementa. Pero mira, yo tengo archivos de copias y archivos de facturas originales que amparan la cantidad de 160 millones de pesos para prepago de tarjetas de más de 100,000 tarjetas. Solo en Monex, en las 3 cuentas documentadas, unas por Roberto Gil de 70 millones más estas 160, rebasan en mucho el financiamiento privado de cualquier partido. ¿Que es de 30? Pero es de 30. Pero no solo eso, yo te puedo mostrar, en la pantalla está la factura original de Monex que ampara 20 millones. De esas tengo todas las facturas que me hicieron llegar de manera anónima, pero el concepto es recompensas corporativo, carga de saldo prepago, para no dejar huella. No hay delito perfecto, siempre se deja huella. Pero además, Carmen, son 2 empresas a través de las cuales generan estos gastos ilegales para el PRI. Es el grupo comercial Inicio, que ahí está el Inicio con doble Z. Inicio con doble Z, y el grupo comercial es importadora y comercializadora EFRA, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tienen su domicilio fiscal, aquí está la factura, se puede comprobar. ¿Tiene domicilio fiscal abajo? Todo, 168 millones de pesos nos llegó hasta ahora, pero es brutal. Por eso la compra del voto es inmoral, y por eso nosotros estamos luchando por limpiar la elección. O sea, no puede simplemente decir me deslindo de Soriana, me deslindo de las tarjetas, me deslindo de los moneros electrónicos, me deslindo de los gobernadores acusados de narcotráfico, me deslindo de todo. O sea, no se puede. Yo lo digo con toda ponderación, con toda prudencia, pero tenemos la obligación de dilucidar y de aclarar ante el pueblo de México qué fue lo que sucedió. Tengo todas las facturas, Carmen. Aquí dice que es un comprobante fiscal digital, es la copia del cliente. Es factura electrónica. Es una factura electrónica. Dice aquí que la fecha de entrega fue 25 de mayo 2012. Sí, no solo. Tengo también las pruebas, cómo se entregaron por semana. El número de tarjetas por semana. Y curiosamente en el mes de mayo y junio se multiplica la entrega de tarjetas. Ahora, ¿cómo sabes que esta factura electrónica corresponde a alguna actividad que pudiera haber tenido el PRI? Es muy sencillo. Cuando veas los beneficiarios, como en el cruce que se tuvo con los 70 millones, vas a ver que solo son operadores del PRI y representantes ¿Tienes del ya PRI. Esos datos? Eso lo tendrá que hacer el IFE. Nosotros vamos a presentar como lo hizo en el caso la unidad de de fiscalización, porque nosotros no podemos plantearlo directamente a Monex, no nos van a informar, tendrá que ser la unidad de fiscalización. Pero todos los caminos de la corrupción y la deshonestidad conducen a Monex. Por eso el Monexgate es gravísimo. Eso fue el inicio del caso Monexgate, pero hoy, a un año de que el Instituto Federal Electoral haya exonerado al PRI, tenemos nombres como Grupo Comercializador Cónclave,
el señor Raúl Álvarez Longoria, Ricardo Mauro Calzada, Alberto Grande Vidaurre, que parece ser uno de los personajes claves, y bueno, ya en algún momento mencionamos a Tijuán, Colios, y hay otro, Servicio Luciana, Comercializadora Baltus, Maquiladora Lusa, Grupo Textil Firenze y Distribuidora Merlin. Estas son algunas de las nuevas empresas que están surgiendo en el caso Monex, y esto tiene que ver con un trabajo que ha hecho el periódico Reforma, la revista Proceso, el propio Instituto Federal Electoral. Son empresas que ahí están, está comprobado que participaron, que realizaron operaciones ilegales, ¿sí?, que trataron de burlar al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, y aún así el IFE exoneró al PRI. Ahora, quienes están a cargo de investigar esto, por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, quien conformó una comisión especial para el caso Monex, de la cual está al frente el diputado del PRD, Roberto López Suárez, están intentando allegarse de todos estos elementos y poderlos presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una prueba superviniente. ¿Por qué? Porque existe en ese tribunal recursos en contra de la decisión del IFE, y la decisión del informe que se emite por parte de uno de los 5 magistrados del tribunal está a cargo del magistrado Carrasco Daza, pariente del ex gobernador Diodoro Carrasco de Oaxaca, hoy distinguido panista y expriista. Bueno, este magistrado es quien debe de tomar en cuenta todas estas pruebas, y no es que lo tenga que hacer porque lo digan los medios de comunicación, no, sino que ya existen pruebas, ¿sí?, contundentes que está investigando tanto la Procuraduría General de la República como el Sistema de Administración Tributaria, porque tiene nuevos elementos. Porque mire, el caso del Monexgate se centró obviamente en el PRI y fue el instrumento que utilizó este partido y Enrique Peña Nieto para utilizar más de por lo menos 160 millones de pesos de manera ilegal, que están prohibidas por parte del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el COFIPE. No se pueden utilizar empresas, ni tampoco se puede utilizar por parte de personas físicas o morales una cierta cantidad de recursos, ¿no? Y estos 160 millones de pesos rebasan con muchísimo. Existen los elementos, por lo tanto, el tribunal tiene que emitir su resultado final para obligar al Instituto Federal Electoral a que reabra el caso. Cuando el IFE empezó a hacer esta investigación y que se encontró con varios elementos de posible lavado de dinero, también lo notificó a la unidad de investigación investigación financiera del SAT. El gran problema es que quien está ahí es el señor Bats, que fue también procurador en el Estado de México, quien inició el caso de la niña Polet, procurador de Enrique Peña Nieto y uno de sus principales operadores. Entonces, es difícil que esto progrese, que la investigación continúe, pero en el caso del tribunal, y que pertenece a otro de los 3 poderes de este país, tendría, ¿sí?, por obligación, tendría que estar realizando una nueva indagatoria, ¿sí? Esto en el caso del PRI. Sin embargo, se ha podido detectar que este asunto del uso de facturas, y de las cuales se valió el PRI, no nada más tienen que ver con este partido. También está el PAN y está el propio PRD, quienes igualmente utilizaban facturas para poder evadir el fisco y, por lo tanto, evadir ciertos recursos, ¿sí?, que el Instituto Federal les entrega año con año y que son millonarios. Me refiero a evadir como gastos ilegales, porque finalmente tanto el PRI como el PRD han incurrido en el uso de estas facturas y que ya está, se supone, investigando el gobierno federal. Parece ser que ya casi nos vamos. Sí, ya me dicen que me tengo que despedir, que ya nos vamos, que te olvides del corte y que anuncies que viene Ruta de Escape con el señor Víctor García Zapata, que no se lo pierda, y me dio muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes después de algunas semanas de descanso. Nos vemos en la próximo martes, 10 de la noche, Zona de Impacto. Ya saben, conmigo, Jesús Cervantes. Bye.